Perfecto. Entonces, estábamos en este cuadro que es de pro. Yo lo que trato de hacer un poco es agarrar el material que usted tiene a disposición, que es la bibliografía obligatoria, y tratar de traducir un poco apelando a la experiencia docente, un poco apelando a la experiencia como alumno, las cosas que a veces uno no entendía, ¿no? Bueno, entonces, les decía, límite del conducto inguinal, tenemos paredes. Tiene una pared anterior y una pared posterior. Tiene bordes, tiene uno superior y uno inferior. ¿Por qué no son pared superior e inferior? Porque era como un cañito que está aplastado. ¿Estamos de acuerdo? Y después los orificios, que son los extremos justamente. Acá Pro lo menciona como anillo inguinal superficial y anillo inguinal profundo. Bien, el anillo inguinal superficial correspondería justamente al orificio, al anillo inguinal medial, bien, o interno lo llaman, también algunos autores, y el anillo inguinal profundo correspondería al anillo inguinal externo. Es un juego de palabras y por eso traté de mostrárselo en el esquema anteriormente, porque uno daría la sensación, cuando uno lee anillo inguinal externo, dice, el que está más afuera. No, no, no. Externo es el que está más externo, pero externo con respecto a las reglas anatómicas, diríamos, pero es el que está en la profundidad, el que está desembocando en el abdomen. ¿Bien? Bueno, entonces, y ahora vamos a meternos con todo esto, pero vamos de a poquito. ¿Está bien? Cómo está constituido cada uno de los límites y cómo está constituido cada uno de los orificios. ¿Bien? Entonces avanzamos. Y seguimos mirando. Fíjense en que acá hay una disección en planos. Tengo una disección acá más superficial del lado izquierdo y más profunda del lado derecho. La idea es ir armando en la mente las paredes y cómo está constituido. Fíjense, entonces, vamos a esta parte que es la izquierda. Tenemos la piel, tejido subcutáneo, y nos encontramos con aponeurosis. De este lado ponemos en evidencia eso, justamente, las aponeurosis hablemos de los músculos laterales del abdomen, o anterolaterales. Acá vemos el músculo justamente el oblicuo externo. ¿Está bien? Tiene una porción muscular y una porción del tipo tendinosa o aponeurótica. Por eso, nuestro trayecto inguinal está aquí, chicos. En este sector está. Este es nuestro trayecto inguinal. Acá. Acá está justamente el ligamento de Falopio que me divide la raíz del miembro inferior de lo que sería la pared abdominal. Entonces, a donde vamos a trabajar es acá, pero yo quiero ir viendo, observando esto para que ustedes vean cómo viene la onda, diríamos. Entonces, el músculo, el oblicuo externo, que es el más superficial de los músculos anchos, tiene una porción carnosa o muscular y una porción aponeurótica. Bien, hasta ahí vamos. Sigamos. Ahora, como nosotros analizamos la vaina de los rectos supraumbilical e infraumbilical, pero nosotros, para analizar un poquitito la pared infraumbilical y tener más claro para llegar a esto, a que serían los límites del conducto inguinal, puse de vuelta justamente un corte de la pared y un corte justamente de la pared transversal, diríamos, de lo que sería básicamente la vaina de los rectos. Recuerden que infraumbilical pasan todas las aponeurosis por delante de los rectos, quedando cubiertos por detrás con lo que sería la fascia transversalis y lo que es el peritoneo. Y fíjense en que acá en la línea media se ve muy bien todo lo que tiene que ver con algunas manchitas amarillas que están entre lo que es la fascia transversalis y lo que es el peritoneo. Era lo que le digo, que esa grasa tipo mental que hay ahí. Bien, analicemos este corte. Este corte es un corte que nos permite ver de superficial a profundo, básicamente los planos musculares y aponeuróticos que tiene. Empezamos con la piel, desde acá. Piel, tejido celular subcutáneo, o sea, grasa, aponeurosis. Acá vemos justamente los músculos anchos, la parte carnosa del oblicuo externo, transverso, fascia, lo que sería básicamente la fascia transversalis, o sea, aponeurosis de los músculos. Los músculos están como revestidos por un nylon, y eso lo llamamos aponeurosis. ¿Estamos de acuerdo?
En este caso, aparte de ese nylon que cubre al transverso, tenemos la fascia transversalis y después tenemos tejido graso, espacio extraperitoneal, que lo llamamos que es con tejido graso, y ahí encontramos justamente el peritoneo. ¿Está bien? El peritoneo, que es una serosa, que tiene un mesotelio y tiene tejido conectivo, por eso se llama que es justamente es una serosa. Bien, entonces teniendo claro estos planos, vamos a seguir abordando y ejemplificando hasta llegar a directamente decir cuáles son los límites del trayecto inguinal. Y acá nos vamos metiendo a poquito. Fíjense, vamos haciendo como disecciones, o sea, disecar es ir sacando planos, haciendo exhibiciones, mostrando, y se está haciendo una disección por plano, desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, en el primer disección, una vez que le saqué la piel y le saqué bien el tejido celular subcutáneo, me encuentro con el músculo oblicuo externo que tiene una porción, diríamos, muscular y una porción tendinosa. El trayecto inguinal está acá. No se olviden de eso. El trayecto inguinal o conducto inguinal está en este sector. ¿Bien? Entonces van a ver que la pared anterior fundamentalmente va a estar dada por justamente la parte aponeurótica del músculo oblicuo externo. Ahora después lo vamos a ver bien. Y fíjense, entonces tenemos la parte muscular y la parte aponeurótica. Si sacamos este músculo, que acá está cortado, fíjense, corto este músculo, me encuentro con ¿quién? Me encuentro con el oblicuo interno, que también tiene una porción muscular y una porción tendinosa. ¿Bien? Y si ahora reseco, se dice así, si corto y saco un pedazo de este músculo, me encuentro con el músculo que está hacia abajo. ¿Cuál es? El músculo, es otro de los anchos, que es el transverso del abdomen. Que observen cómo el oblicuo externo tiene mucha, o sea, es más lateralizado la parte muscular y se inserta a través de la parte, sobre todo la parte inferior me refiero, por aponeurosis. El oblicuo interno se acerca más la parte muscular a la línea media, pero se termina insertando a través de lo que es aponeurosis, y el transverso mucho más cerca de la línea media, llegando a estar en contacto con lo que serían los músculos anchos del abdomen. El músculo largo del abdomen, ¿está bien? El músculo largo del abdomen, quiero decir. Entonces, estos son los anchos y este es los longitudinales, estos son los largos del abdomen. Bien, el recto, me estoy refiriendo. Y fíjense en cómo acá va quedando más expuesto lo que va a ser el contenido y parte de los límites del trayecto inguinal. Todavía no hablamos de límites, pero estamos analizando esa pared para interpretar después los límites. ¿Bien? Y acá sí ya nos empezamos a meter nuevamente y de lleno con el trayecto inguinal. Fíjense que el trayecto inguinal es esto que les decía, y yo les marcaba en todos los preparados, les decía, acá está el trayecto inguinal. Fíjense que en cierta manera se apoya en lo que es el ligamento inguinal. Y este ligamento inguinal se extiende desde lo que sería la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Pero fíjense acá, se observa muy bien que en la parte más externa de este trayecto inguinal no se apoya por completo, sino que está retirado más o menos 18 milímetros, mientras que aquí en la parte más medial, vamos a decir, del trayecto, sí está apoyado propiamente dicho sobre lo que es el ligamento inguinal. ¿Vamos bien? ¿Vamos claro hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Y les digo una cosa, y voy a volver hacia atrás un segundo para que ustedes vean esto. Fíjense en cómo se inserta este músculo oblicuo externo del abdomen a través de inserciones aponeuróticas. Y ven que las fibras vienen así y como que se repliegan, hacen como una vuelta. Al hacer esa vuelta, van a ir constituyendo lo que se llama el ligamento inguinal. O sea que esta inserción del oblicuo externo, entre otras cosas, a través de su represión o repliegue de sus fibras aponeuróticas, van a ir constituyendo un espesamiento que lo vamos a denominar en última instancia ligamento inguinal. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver este esquema que ya lo empezamos a ver, pero yo lo que le voy a sumar, ya ahora tenemos un poco más claro. Tengo la parte
carnosa del oblicuo externo, su parte tendinosa, el oblicuo interno, con su parte muscular, su vientre muscular y su parte de inserción tendinosa. Estamos viendo el músculo transverso. Y en la línea media vemos justamente los músculos, los largos, ¿no? Y por delante de los largos, los rectos del abdomen me refiero, tenemos al piramidal. ¿Bien? Y acá lo vemos bien al trayecto con su contenido, el trayecto inguinal, y vemos su orificio profundo, su orificio superficial, dicho de otra manera, su orificio externo y su orificio interno, y vemos cómo están separados. Si bien están separados los planos, vemos cómo es el trayecto. Acá da la impresión de una cosa, les cuento, de como que están enfrentados los orificios, pero no. ¿Está bien? Acá está el orificio. Acá da la sensación de estar enfrentados, pero no. El orificio está aquí, el orificio medial o externo, mientras que este es el profundo. ¿Bien? Y les cuento una cosa. Embriológicamente, cuando el niñito, el bebé va evolucionando, al principio, cuando uno recién nace, los orificios, o en la evolución embriológica, los orificios están enfrentados, pero a medida que uno va creciendo se van separando. Uno se va hacia medial y el otro hacia lateral. Por el crecimiento mismo, me refiero. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Sí o no? Sí, Bueno, sí, sí. ahora sí, llegó el momento de que tenemos que hablar los límites. Ya no nos queda otra. Entonces, vamos con eso. La pared anterior, o sea, de mi caño, la pared anterior, el caño aplastado, o el fibrón que mostrábamos, aplastado, la pared anterior, está dada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Esto que estamos diciendo acá. Esto de acá. Esto que vimos acá. Esta aponeurosis. Pero también por el músculo oblicuo interno. ¿Está bien? O sea, no solamente por la aponeurosis del oblicuo externo, sino también por el músculo oblicuo interno del abdomen, en el tercio lateral de la pared anterior. Ven como acá tenemos más aponeurótico, pero que se continúa. Aguárdenme un segundito. ¿Se ve la pantalla o se puso otra pantalla en ustedes? Se No, ve se ve la pantalla de pared anterior. Bueno, un segundito. A ver si esto lo podemos minimizar. Ahí estamos de vuelta acá. Perdonen, que se me había metido una pantalla entre medio. Entonces estábamos con esto, ya tenemos la pared anterior, que decimos que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, eso más hacia medial lo encontramos en este sector, y más hacia lateral de la pared anterior encontramos justamente el músculo oblicuo interno, bien, del abdomen. Entonces, la pared anterior es eso, básicamente es eso. Listo, ahora vamos a seguir avanzando. La pared posterior. Vamos a la pared posterior, o sea, la parte posterior de ese fibrón o de ese caño aplastado. Está dada por la fascia transversalis. ¿Qué estamos viendo? Ubiquémonos. Estamos viendo un preparado anatómico, un dibujo, mejor dicho, donde esto es medial y esto es lateral. Esto es superior y esto es inferior. Esto es una vista posterior, desde adentro. Yo estoy metido dentro del abdomen y lo estoy mirando para afuera. Es como si fuese esto, como si fuese su trayecto inguinal derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ubíquense en su cuerpo, ustedes están mirando la pantalla, y esto es la parte derecha, el trayecto inguinal derecho puesto en ustedes, y alguien lo está mirando desde adentro. Entonces, vamos. Fascia transversalis es esto nacarado que vemos acá. Esto es la fascia transversalis. Acá lo vemos. De hecho, está indicado acá, yo les puse para no tener que no se pierdan tanto con todo este montón de referencias, vamos con las referencias que nos importan. Esta es la fascia transversalis. Habíamos dicho que desde adentro hacia afuera teníamos el peritoneo, grasa, fascia transversalis, aponeurosis del oblicuo, depende de donde estemos parados, pero en la pared, pero vamos a decir
fascia del oblicuo, y así seguimos con los músculos hasta que llegamos al tejido celular subcutáneo, que es grasa, y la piel. Entonces lo estamos analizando de adentro hacia afuera. Fascia transversalis es nuestra pared posterior. Estamos, el trayecto inguinal, recuerden que estamos en este sector, acá. Esto es trayecto inguinal. Esta es... Profe, y atrás, Sí. atrás de la fascia estaría el peritoneo y después estarían los órganos, como atrás de todo eso. Arriba, o sea, atrás, yendo más hacia posterior, más a profundo, como decía, hablemos correctamente, como decís vos, primero tenemos la grasita esa, y después tenemos el peritoneo, y después tenemos los órganos. Y los órganos, recordad que están revestidos por peritoneo. El peritoneo que estamos viendo pegado a la pared se llama peritoneo parietal, y el que vamos a ver en las vísceras se va a llamar peritoneo visceral. Como si fuesen las pleuras, ¿viste? Lo mismo acá. O como si fuese el pericardio, lo mismo acá, pero en el abdomen. Esas son las tres serosas importantes que tiene el organismo. Las pleuras, el pericardio y el peritoneo. En este caso estamos hablando del peritoneo, y como bien dijiste vos, arriba de la, o sea, más profundo a la fascia transversal, y veríamos la grasita, inmediatamente el peritoneo parietal, y después sí ya los órganos revestidos por peritoneo visceral, con un poquito de líquido, con el mismo concepto de la pleura para permitir el movimiento entre órgano y órgano. ¿Viste? Cuando hace la digestión y el movimiento peristáltico y demás, tiene que tener movimiento. Tiene que tener un poquito de líquido ahí, no mucho tampoco. ¿Bien? Pero exacto, muy bien lo que dijiste. Seguimos entonces, vamos con la otra porción del límite posterior, que es el ligamento interfovear, que lo marqué acá, ligamento interfovear, que es un espesamiento, no es nada más ni nada menos que un engrosamiento de la fascia transversal es medial al anillo inguinal profundo, acá. Este es el anillo inguinal profundo, bien, o lateral, dicho en otra bibliografía. La fascia transversalis en este nivel se espesa un poco, como que se junta un poco, se hace más gruesa, y justamente el ligamento interfovear se encuentra medial, porque esto es medial, al anillo profundo, que después lo vamos a terminar de relatar. Pero bueno, ya tenemos entonces fascia transversalis, esto. Tenemos el engrosamiento de la fascia transversalis, que llamamos justamente el ligamento interfovear. Y tenemos la hoz inguinal. ¿Qué es la hoz inguinal? Que acá está marcada. Fíjate esto de acá. Entonces nosotros empezamos a describir el trayecto inguinal, fascia transversalis, ligamento fovear, y vemos esto, que es como una hoz. La hoz, ¿saben lo que es la hoz? ¿Alguien No, vive en el interior del país, en las provincias? no, La hoz es, ¿viste esa herramienta que tiene como si fuese, es para cortar pasto? Que tiene como, es como una letra C con un manguito. Eso es una hoz. ¿Bien? Después, si me acuerdo, o pongan después en Google, el doctor Google, que sabe todo, pongan hoz. ¿Está bien? Herramienta hoz, y van a ver que es como una o una U, vamos a decir así, con un manguito, y sirve para cortar el pasto, para cortar los juncos, lo usan mucho. ¿Bien? Y todas esas clases de cosas en el interior del país. Bueno, ¿a qué se refiere con esta hoz? Bueno, justamente, miren, en el extremo medial de la pared posterior, esto es medial, esto es lateral de la pared posterior, en la parte medial, en este sector de acá, es dependencia de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, en este caso, no tiene que ver con lo que es la fascia transversal, sino con el músculo transverso del abdomen, que es el más profundo de los músculos anchos. En ocasión se forman el tendón conjunto, que sería esto de acá. O sea, los repliegues, cuando se va a insertar el músculo, justamente el músculo transverso, se repliega sobre el ligamento inguinal, o sea, como que lo rodea, eso es replegarse, ¿no? Y forma un tendón conjunto. El tendón conjunto, recuerden que también, en realidad, el nombre de tendón conjunto es cuando se junta la aponeurosis del oblicuo, de los oblicuos, ¿está bien? Pero bueno, para quedar claro, básicamente digo que la pared posterior está dada por la fascia transversalis, por el ligamento interfovear, que es esto de acá, y por la hoz inguinal, que es esto de acá, que son fibras aponeuróticas dependientes del músculo
justamente del transverso del abdomen. Eso es todo mi límite posterior. ¿Bien? Bien. Entonces, seguimos avanzando. ¿Queda claro la pared anterior y la pared posterior, más o menos, cómo está constituida? ¿Sí o no? Sí, sí, Más o sí. menos va a ir ganando el Sí, asunto. Bueno, sí. avancemos un poco más entonces. Ahora vamos al borde superior. Y acá vamos a ir cerrando, ¿ves? Acá cerramos otra vez lo que es la pared posterior. Acá vamos a tener la pared anterior, esta es pared anterior y esta es pared posterior. Ahora nos vamos a manejar con lo que es el borde superior y después lo que es el borde inferior. Entonces analicemos en este caso el borde superior, esta parte de acá. Este es el trayecto propiamente dicho, con su contenido. ¿Y cómo es justamente el borde superior? Por fibras arqueadas del músculo inferior del músculo oblicuo interno del abdomen. Estas que son fibras arqueadas cuando la aponeurosis justamente se repliega sobre sí misma, me va a formar estas fibras. Bien, acá no muestra las aponeurosis propiamente dichas, sino que muestra directamente los músculos. ¿Está bien? El oblicuo interno y el transverso te muestra. Y acá, a esta altura, donde está haciendo el corte del trayecto inguinal, no te muestra la parte carnosa del oblicuo externo, sino directamente la aponeurosis. ¿Está bien? Por eso acá te dice aponeurosis del músculo oblicuo interno. ¿Bien? Si el corte fuese más externo, esto es más, diríamos, más hacia la línea media, ahí sí podría llegar a encontrar, pero ya bastante más externo, podría llegar a encontrar lo que sería la parte carnosa del oblicuo externo. Entonces, eso es una explicación para que nos ubiquemos en este preparado. Entonces, esto es superficial, esto es profundo, esto va a ser inferior, acá estamos justamente en el ligamento inguinal, y a donde se apoya gran parte o una porción del trayecto inguinal, y esto sería la piel, tejido subcutáneo, las aponeurosis, aponeurosis de oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el transverso, esto es lo que es la fascia transversalis básicamente, con su espesamiento y demás. Bueno, volvamos otra vez. Fibras arqueadas del borde inferior del músculo oblicuo interno del abdomen, sería que acá no las vemos, y fibras arqueadas del borde inferior del músculo transverso del abdomen. Eso es lo que me va a dar, porque recuerden que están revestidos estos músculos por aponeurosis, y esos repliegues de las aponeurosis me van a dar el límite superior. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Vamos entonces al borde inferior. Muy bien, vamos con el borde inferior. Volvemos a mostrar el mismo esquemita aquí abajo, y acá vemos un corte o una vista anterior. Entonces, ¿cuál es el borde inferior? Habíamos dicho que el ligamento inguinal se apoya casi todo sobre lo que es justamente el ligamento inguinal, que se inserta desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, y en la parte más externa está un poquito más retirado, no está totalmente apoyado, pero en la parte más medial sí lo vemos que se apoya. Acá está marcado, fíjense en azul, lo que es el trayecto propiamente dicho, el lugar donde estaría alojado el trayecto. Y justamente en el borde inferior está dado por el ligamento inguinal, que es dependencia de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, que era lo que les decía. Cuando se va a insertar a través de su aponeurosis el oblicuo externo, que es esto que estamos viendo acá, esto nacarado, se repliega sobre sí mismo y forma un engrosamiento, un espesamiento, y ese espesamiento es lo que va a llamarse en última instancia ligamento inguinal, arcada de falopio, entre otros nombres. ¿Bien? Para pro es ligamento inguinal. Y por otro lado, el límite inferior, este borde inferior, está dado por el tracto iliopubiano, que es un engrosamiento, justamente acá lo ves, al ligamento, el tracto iliopubiano es esto, ¿ves? Esto que ves acá. Y este es el ligamento inguinal. Son dos espesamientos, si prestan atención. Estos dos van a ser nuestros límites o nuestro borde inferior. Y volviendo al tracto iliopubiano, está dado por un engrosamiento de la fascia transversalis en la unión con el borde posterior del ligamento inguinal, justamente. Esto es lo que se llama tracto iliopubiano. Estas dos estructuras nos forman el límite inferior
justamente de lo que es el borde inferior del trayecto inguinal. Bueno, entonces ya vimos cara anterior, cara posterior, borde superior, borde inferior. Nos faltan ver los extremos. Y vamos a eso. Y vamos a empezar con el ligamento, el anillo inguinal superficial. ¿Está bien? Anillo inguinal superficial. Que no es más ni menos que esto que vemos acá. Y que yo intenté de hacer esto lo saqué de internet, indudablemente, y le puse los nombres, ¿no? No sé si de internet o de la Target, me parece que está sacado. Me olvidé de poner la fuente acá. Me parece que es la Target. Pero esquemáticamente, y está muy didáctico, lo que les quería transmitir, que es esto. Observen acá. ¿Cómo está circunscrito nuestro orificio superficial? ¿Qué es esto que vemos acá? Está circunscrito, primero por un pilar. Esto es lo que vemos acá, o sea, el anillo inguinal superficial está determinado por justamente las inserciones de los músculos de la aponeurosis del oblicuo externo homolateral, o sea, del mismo lado, y algunas fibras de esta aponeurosis del oblicuo contralateral. Si este es el derecho, estas que vamos a ver acá corresponden a inserciones contralaterales del oblicuo izquierdo. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Y ahora vamos a decir qué es esos espesamientos, cómo se llaman. ¿Quedó claro? Que el orificio inguinal superficial está circunscrito por la inserción de las aponeurosis del músculo oblicuo externo homolateral, pero también recibe algunas fibras del contralateral, ¿sí o no? ¿Se me Más o durmieron? menos, donde dice el 4 sería Ahora le explico cada uno. Ahora le explico cada uno. Vamos con eso. Pilar lateral. O sea, el anillo inguinal tiene 4 pilares, como lo están viendo acá. 1, 2, 3, 4. Entonces me queda un circulito ahí, o algo por el estilo, ¿no? El orificio. El 1, este que vemos acá, justamente es dependencia de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Cuando se está por insertar, hace un espesamiento que lo llamamos justamente pilar lateral. Lateral porque tiene que ver que esto es lateral y esto es medial. ¿Sí? Entonces este es lateral. De todos los límites, este es el lateral. Pilar lateral. El pilar medial, que es este que acá, que viene de aquí, o que está aquí, porque este es lateral, entonces este es medial, dependencia de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Son dependencias del oblicuo externo, indudablemente. Que acá como que se hace una apertura entre unas fibras y otras, se espesan acá y llamamos pilar lateral, esta apertura que hace hacia aquí, hacia medial, hace este espesamiento y lo llamamos pilar medial, pero también, fíjate que cuando se está insertando, justamente las fibras arciformes de los pilares, forma justamente como un repliegue y esa inserción en el ligamento inguinal para formarlo, ese repliegue que se llaman fibras arciformes, nos están formando el pilar justamente, o fibras intercrurales, entre esta crura y esta crura, que son los pilares. Crura es pilar. Entonces, fibras intercrurales me está formando este límite. Y el 4, justamente son el ligamento reflejo, que se llama. ¿Por qué reflejo? Porque son dependencia de la inserción mediadas del ligamento inguinal. Y estas provienen de la aponeurosis justamente del músculo oblicuo externo contralateral, del izquierdo. Si este era el derecho, del izquierdo. Y ahí, o fibras de College, también en la vieja usanza. Es ahí como queda circunscrito el anillo inguinal superficial. ¿Quedó claro o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y ahora entonces vamos a ver el esquemita. Y en este dibujo, mejor dicho. En este dibujo, fíjate cómo tenés. Esta que vemos acá, el pilar lateral, el 1. Estas que vemos acá, justamente el pilar medial, estas de acá. Este es el ligamento reflejo, justamente. Y estas son las fibras intercrurales. Y ahí me queda circunscrito el anillo inguinal superficial. ¿Seguimos?
¿Vamos? Vamos al último. Vamos al anillo inguinal profundo. Ya un poco lo tenemos medio ahí en vista. Es este. Pero ahora tenemos que decir cómo está constituido. Y bueno, el anillo inguinal justamente profundo, primero tenemos que decir esto, que está dado por justamente músculo transverso del abdomen. Vamos a ubicarnos en esto. Esto es medial. O sea, medial. Acá, medial. Esto es lateral. O sea, acá. Y esto, bueno, va a ser inferior y esto superior, ¿no? Músculo transverso del abdomen. Eso que vemos ahí es el músculo transverso del abdomen. Que sería esto de acá, estamos describiendo acá. Este es el orificio o agujero inguinal profundo, también llamado. Esto es justamente el tracto iliopectíneo. Que ¿se acuerdan que este es el tracto iliopectíneo? Este que estamos viendo acá, o ilioisquiático. Este de acá, esto acá, esto aquí, esto que vemos acá, ilioisquiático. Y esto que vemos acá como límite interno, nuestro límite interno de nuestro orificio inguinal profundo, es justamente los vasos epigástricos internos. Que estos son los que van a leer, que van a irrigar la pared anterolateral del abdomen y se van a anastomosar con los mamarios internos. ¿Está bien? Los epigástricos internos. Y esos son los que van a colaborar en la irrigación de la pared anterior del abdomen. Pero básicamente y resumidamente nosotros decimos que los límites de mi justamente anillo inguinal profundo están dados por el músculo transverso hacia superior, lo que es el tracto ilioisquiático hacia inferior, me lo estoy marcando, y por lo que serían los vasos epigástricos hacia interno. Es esto que vemos acá. Este es el orificio y estos son los límites. Este y este. Es como triangular, fíjense. Acá se ve bien cómo forma un triángulo. De base en vasos epigástricos, este cateto estaría dado por justamente el músculo transverso y este por lo que sería el tracto ilioisquiático. ¿Está bien? Muy bien. Lo que sí les quiero decir, que es lo que puse acá y lo estoy dejando para último, que justamente la fascia transversalis va a, y después lo van a ver con cómo es el origen embriológico de todo lo que es la bolsa escrotal y demás, van a ver que hay una teoría que dice que los testículos, de hecho son internos, y se van a externalizar y van a llegar a las bolsas escrotales yendo de adentro hacia afuera del abdomen y como que van a ir arrastrando las distintas estructuras de la pared abdominal y entre ellas va a ser lo que es la fascia transversalis y es por eso que acá yo les puse la fascia transversalis en la fosa inguinal lateral desde donde se continúa como fascia espermática interna, o sea como que va a traccionar como que se mete, vamos a decirlo así, entre comillas, entre nos, como que la fascia transversalis ingresa en el trayecto inguinal y va a rodear todo lo que es el contenido del trayecto inguinal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les puse acá, justamente. ¿Quedó claro hasta acá? Todo, límite cara anterior, cara posterior, borde superior, borde inferior, extremo interno y extremo externo, o anillo inguinal superficial, el que describimos primero, y el anillo inguinal profundo, el que estamos describiendo en esta filmina. ¿Sí o no? Sí, profe, acá Sí. no tendría un borde, tipo como un límite lateral porque es como un triángulo. Exacto, a eso voy, justamente. Por eso hice el comentario de que es triangular. Base con base interna, para que nos sale acá, base interna, y los catetos son estos que vemos acá. ¿Sí? O los lados. Bueno, entonces, nos quedan 2-3 minutos. Vamos a ver si podemos terminar, si nos reconectamos. Vamos a hablar del contenido en el hombre y el contenido en la mujer. En el hombre está constituido por 3 cosas: cordón espermático, la fascia transversalis y fibras del músculo cremaster. Tienen que saber cómo está constituido el cordón espermático: por el conducto deferente, arteria y vena testicular, arteria del conducto deferente, la arteria del conducto deferente son la arteria cremasteriana, rama genital del nervio
ilio hipogástrico, ilio inguinal y el génito femoral, que ustedes ya los vieron en plexo, plexo lumbar. ¿Bien? La fascia transversal es como que arrastra, justamente la fascia transversal y en su descenso, esa es la teoría embriológica del descenso testicular, justamente, como que arrastra a la fascia y la lleva a cubrir todo nuestro cordón espermático. Y después las fibras del músculo cremaster son justamente dependientes del músculo oblicuo interno. Tengan en cuenta que este músculo cremasteriano es dependencia, es tomable de quién depende el músculo cremaster, y lo que hace la función de este músculo es mantener a una temperatura aproximadamente cercana a los 35 grados centígrados los testículos, para que se pueda favorecer la formación de las espermátides. ¿Está bien? Porque si tiene mayor temperatura de 35 grados, se produce un deterioro de los espermatozoides. ¿Bien? Por eso es que favorece el acercamiento y el alejamiento, dependiendo de la temperatura, de lo que son las bolsas escrotales, y con ello los testículos. ¿Bien? Eso tenganlo presente. Por eso se habló de que hay una teoría que decía que justamente los pantalones elastizados acercaban mucho los testículos a lo que es la pared abdominal y iba en detrimento de la calidad de los espermatozoides. Bueno, y en la mujer, si no se me corta, el contenido de la mujer es ligamento redondo del útero, la rama genital del nervio ilioinguinal, la arteria y la vena del ligamento redondo del útero, y ramas genitales del nervio genitofemoral. Con esa terminamos. ¿Alguna duda? ¿O cortamos acá? Porque nos queda menos de un minuto, se está por cortar. No, listo, profe, gracias. Cortamos acá, No, nos vemos el profe. próximo lunes, ¿les parece? Dale, buenísimo. Un abrazo, buen fin de semana, buena semana quise decir. Buena semana. Nos vemos, adiós, chau, Nos chau. vemos.